Bien, amados hermanos, que Dios me los bendiga poderosamente. Hoy queremos compartir en esta noche especial un tema titulado Tus autoridades están puestas por Dios. Y para eso, como siempre, le animamos específicamente a leer la Biblia, pues te animamos a ir a este versículo que está en el capítulo 13 de Romanos, capítulo 1, ya que la palabra de Dios es como la miel, dice el salmista, es como una miel al paladar. Vamos a dar lectura aquí en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay no por Dios han sido establecidas, de modo que si quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero el que hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Te invitamos a hacer una oración en el nombre de Jesucristo por esta porción bíblica. Padre, bendecimos tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla y bendice a nuestros pastores, bendice a nuestro pastor Víctor, a todos nuestros pastores en Perú, en el extranjero y también a nivel nacional. Te pedimos, Señor, que bendigas esta porción bíblica y bendigas a toda nuestra iglesia, a Rey de Reyes y sus misiones aquí en Chulucanas, Perú, y también en Aguadilla, Puerto Rico, nuestra iglesia fundadora a cargo de nuestro pastor Víctor Vázquez, que también le enviamos saludos cordiales y fraternos de acá de Chulucanas. Bien, ¿no? El mensaje le hemos titulado Tus autoridades están puestas por Dios. Habría que definir como ese punto número uno, como siempre lo separamos en puntos para entender un poco más. Definir las autoridades y cuál es su rol y su deber dentro de la sociedad, porque autoridades religiosas también, ¿verdad? La Biblia habla de autoridades espirituales como son los pastores, ¿verdad? Los obispos, autoridades civiles como son los alcaldes, los presidentes. Ahí enmarca autoridades espirituales y también enmarca autoridades civiles, ¿no? Son autoridades, son personas, ¿verdad? Por ejemplo, un pastor está puesto por Dios, como dijo el Señor Jesucristo, habrá un rebaño, habrá un pastor, ¿verdad? Para ayudar al rebaño, corregirlo, bendecirlo, animarlo, guiarlo también hacia la edificación y hacia los propósitos y planes del reino. Hablando, por ejemplo, de los pastores, también son autoridades y tienen un rol específico de parte de Dios, somos autoridades. Y entonces ayudamos a que el pueblo del Señor pueda seguir enfocado en Dios y en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces hablamos de las autoridades civiles, los alcaldes, los presidentes regionales, los presidentes nacionales. Son autoridades civiles también que merecen nuestro respeto y merecen nuestra oración, ¿verdad? Es muy importante entender que las autoridades no aparecieron porque así aparecieron. Dios ha establecido un orden espiritual y un orden civil también. Dios bendice las autoridades. Nunca se nos olvide. Dios bendice a nuestros pastores, Dios bendice a nuestros líderes espirituales, líderes aún también civiles, están puestos por el Señor y Dios los bendice. Y también es necesario que tú y yo debemos someternos y orar por ellos, obedecer a nuestros pastores y obedecer también a nuestros líderes civiles, amados hermanos. Entonces es importante saber que los líderes tienen un rol específico, ayudar, en el caso de las iglesias, ayudar a que las iglesias sigan avanzando,
ganando almas para Cristo, siendo edificados por la palabra del Señor, por actividades que sean edificantes para la obra del Señor. Igual los alcaldes tienen el rol de bendecir y de servir a las comunidades, amados hermanos. Pues en este tiempo quisiera hablar un poquito también sobre lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y podríamos definirlo como punto número 2, para entender un poquito el punto. Dice: el ser humano por su pecado no desea obedecer a Dios ni a sus autoridades. ¿Se da cuenta entonces qué está sucediendo hoy en día, ¿no? Muchas veces, hablando por ejemplo dentro de las iglesias, muchas veces tenemos problemas que hay ovejas que no quieren orar por sus pastores, no quieren obedecer a sus pastores. Y muchas veces eso viene producto ¿de dónde viene esto? Pues eso viene del pecado original. No se olvide que el ser humano, como decía el apóstol Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que el bien que quiero hacer, decía el apóstol Pablo, eso no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces habla del pecado original que afectó nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es más fácil, por ejemplo, ser desobediente, es más difícil obedecer, es más difícil amar a sus autoridades y más fácil es no amarlas muchas veces por el pecado que mora en nosotros. Cargamos con ese pecado original. Cuando venimos a Cristo hay una regeneración, pero ese pecado original, siempre esas debilidades internas nos animan a la desobediencia, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que hoy en día en la cuarentena quieren desobedecer a sus autoridades, hablan mal de sus autoridades, como ha pasado, por ejemplo, en Brasil. Aún personas están ¿verdad?, en contra de las medidas que está dictando el Parlamento para hacer cuarentena. Y aún líderes políticos, ¿verdad?, también no quieren obedecer, ¿verdad?, a la OMS de la salud en el sentido de cuidar y cautelar la salud del país. Y Brasil ha incrementado en muchas muertes y en mucha desobediencia. Aquí mismo en Perú, mucha gente se opone al presidente Vizcarra porque dicen: no, ya queremos salir, ya queremos, ¿verdad?, seguir con nuestra vida. Pero hay que entender que por algo ellos están, para ayudarnos a que no avance toda esta situación, y por lo tanto es necesario entender que la desobediencia siempre va a traer consecuencias en nuestra vida. No se olvide, por ejemplo, lo que pasó en Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva desobedecieron a Dios porque el enemigo de las almas los animó y los incentivó a la desobediencia. Y vino el gran problema, por ejemplo, en cuanto al pecado original. Satanás dice que los confundió, porque el enemigo de las almas es por naturaleza o aprueba, incentiva la desobediencia. Por eso es necesario, hermano, estar siempre en obediencia a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque son líderes puestos por el Señor, y Dios los usa de una u otra manera, de una u otra forma. Así que nosotros, como buenos cristianos, tenemos que entender de que no hay que escuchar a la voz de la desobediencia. A veces el interior de nuestro corazón nos anima a ir en contra de nuestros pastores, en contra muchas veces de nuestras autoridades, y eso Dios no lo bendice. Así que hay que entender muy bien que eso lo promueve el enemigo, que usa nuestras debilidades para incentivar a la desobediencia, al desacato. No olvidar, por ejemplo, lo que pasó con el pueblo de Israel en el tiempo del desierto, cuando levantaron el becerro de oro, yéndose en contra de lo establecido por Dios por su líder Moisés, que era prácticamente el pastor del pueblo de Israel. Ellos pecaron por su pecado, y entonces trajeron consecuencias de esa desobediencia. Y Dios no quiere que abracemos consecuencias, sino bendiciones en nuestra vida. Entonces no hay que olvidarse que, como punto número 2, el pecado original golpea en nuestro corazón, pero no hay que obedecerle, sino sujetarnos al Señor y a la palabra que nos mantiene obedientes siempre a nuestros líderes, a nuestros pastores y aún también a nuestros padres. Hay que siempre mantener la obediencia en el nombre de Jesucristo. El punto número 3, queremos hablar un poquito. Las autoridades están puestas por Dios para servir para tu bien. O sea que todas las autoridades que Dios establece es para ayudarnos a bien. O sea, quieren hacer las cosas de parte del Señor para que, por ejemplo, el pueblo pueda ser bendecido. Así que tenemos que entender que las autoridades están puestas para servir. Pastores, líderes,
alcaldes, presidentes están puestos para servir para nuestro bien. Así que, amados hermanos, el camino, ¿verdad?, a la bendición es orar por ellos y obedecerlos. No se nos olvide que las autoridades Dios las estableció para bendecir nuestras vidas a nivel espiritual en el caso de los pastores y a nivel civil en el caso de los alcaldes y las autoridades. El punto número 4 dice que Dios bendice al cristiano que obedece a sus autoridades, ¿verdad? Es muy importante saber eso, que cuando nosotros bendecimos a los pastores, bendecimos a los líderes, bendecimos a las autoridades, oramos por ellos, entonces Dios también nos bendice, porque Dios mira entonces nuestra obediencia hacia su santa palabra. En esta hora te animo, ¿verdad?, en este tiempo de cuarentena, un tiempo difícil, a orar por nuestras autoridades. No sabemos qué pase mañana, no sabemos qué dicten las autoridades en el mes de junio, en el mes de mayo, no sabemos, entonces tenemos que orar por ellos, orar por los pastores, para que Dios los ayude en este tiempo, ¿verdad?, a seguir edificando el pueblo del Señor y a poder encontrar nuevas formas, nuevas estrategias para seguir manteniendo al rebaño activo en las cosas del Señor. Son tiempos de reflexión, tiempos difíciles, pero tenemos que orar y bendecir a nuestras autoridades, amados hermanos, porque todas las autoridades espirituales rendiremos cuentas un día ante la presencia de Dios, aún los alcaldes, los pastores, líderes, rendiremos cuentas ante el Señor y nosotros necesitamos sus oraciones. Nuestros alcaldes y presidentes necesitan sus oraciones y para eso entonces debemos ser obedientes y cada vez que venga un espíritu de desobediencia, de enojo, ¿verdad?, o expresar en las redes sociales tal vez enojo contra las autoridades, es importante saber que eso no viene del Señor. El enemigo promueve toda esa maldad. El cristiano que será bendecido, la persona que será bendecida, es aquella persona que ama a sus autoridades, amados hermanos. Ora por ellas y las bendice en su santo nombre. Es muy importante eso, que si tú quieres la bendición de Dios en tu vida, que Dios derrame sobre ti bendiciones, tienes que entonces mantener la obediencia a tus autoridades. Y ahí Dios verá tu obediencia, humildad, y Dios te va a proveer y Dios te va a bendecir. Jamás el camino de Cristo, como punto número 5, ¿cuál fue el camino de Cristo, no? Fue un camino de obediencia. Jesucristo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. En todo un tiempo Jesucristo fue un hijo obediente. Todo un tiempo predicó al Padre, predicó los grandes misterios del Señor. Jesucristo es nuestro modelo de sometimiento y obediencia a nuestras autoridades. Jesucristo es el modelo. Si usted quiere encontrar un modelo de obediencia a sus autoridades, está Jesucristo. Imagínate, el Señor obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El Señor fue tan y tan obediente que hasta la muerte de cruz el Señor fue obediente. Y quiso el Señor ser obediente a sus autoridades. Y en todo un tiempo el Señor mencionando, ¿verdad?, a su Padre. Yo y mi Padre uno somos. Y cuando Él oraba decía: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Yo he venido a hacer tu voluntad, a plantar tu santo reino. Entonces Jesucristo fue un hijo obediente. Jamás el Señor se fue en contra del Padre. Jamás el Señor se fue en rebeldía contra el Padre. Satanás sí, porque Satanás dice que ha generado una desobediencia en los cielos a nivel angelical y aún también ahora en la tierra. Una desobediencia terrible a los pastores, desobediencia a sus autoridades espirituales. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te animo a romper eso por medio del Espíritu de Jesucristo. Jesucristo vino en obediencia y obediencia hasta la muerte de cruz. Imagínate, amados hermanos. Por eso que Jesucristo fue bendecido por su obediencia. Claro que sí. Jesucristo ha sido bendecido por su obediencia. Imagínate que al tercer día resucitó nuestro Señor y ahora está en un lugar importante, un lugar de prominencia a la diestra del Padre. Nuestro Señor está allí bendecido con toda bendición y nuestro Señor desde ahí vendrá, ¿verdad?, a gobernar la nación de la tierra. Vendrá con poder y gloria. ¿Por qué? Porque Él dice que se humilló en obediencia
y cumplió el propósito para el cual Dios lo estableció. La obediencia de Cristo debe ser la obediencia hoy en día de todos los que somos ovejas y tenemos pastores a cargo, obedecerlos y orar por ellos, y obedecer también a nuestras autoridades civiles. Si nuestras autoridades civiles nos están diciendo por ahora no pueden salir, es peligroso, tenemos que someternos y orar para que Dios les dé, hermanos, la capacidad y abra puertas de bendición para que puedan seguir tratando esta pandemia tan difícil, amados hermanos. Pero no podemos, ¿verdad?, postear en nuestras redes sociales cosas negativas contra las autoridades que no son edificantes, sino más bien promueven la desobediencia, promueven la rebeldía, la rebelión, y eso no le agrada al Señor, y lamentablemente cortamos las bendiciones. Mas sin embargo, Cristo, como punto número 5, fue obediente al Padre y abrazó todas las bendiciones de parte de Dios, y ahora Cristo es bendecido. Imagínate que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra, en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó a cómo se debe uno someter a sus autoridades y cómo uno debe someterse a la palabra y someternos a las autoridades civiles en el nombre de Jesús. Inclusive cuando al Señor le dieron la moneda del César y le dijeron, es necesario pagarle este impuesto al César, Jesucristo dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesucristo estuvo frente a Pilato, Jesús le dijo, tú no tienes más autoridad sobre mí de la que se te ha dado de arriba. Porque Jesucristo entiende que el poder a las autoridades viene del cielo, amados hermanos. Por eso oremos por nuestras autoridades y sometámonos a nuestras autoridades y recibiremos bendición como la recibió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Gloria. Amados hermanos, para concluir en el nombre del Señor, ¿acaso hemos escuchado la voz del enemigo que nos dice estemos en desobediencia, hablemos mal de nuestros pastores, hablemos mal, vayámonos en contra de nuestros líderes civiles? Pues es necesario reflexionar en lo que Dios ha establecido. Las autoridades están puestas por el Señor para servir y bendecir tu vida. Mi rol y tu rol debe ser orar por ellas y bendecirlas. Por eso en este momento te animo a orar por nuestras autoridades para que Dios les ayude a ejercer esa labor de parte del cielo con amor y con diligencia. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por el rebaño como quienes han de dar cuenta, y que no lo hagan quejándose, sino que lo hagan con alegría. Igual también nuestras autoridades, alcaldes, recomendarles en el nombre de Jesús, orar por ellos y hacer recomendaciones, pero no incentivar a la violencia, ni incentivar a la rebeldía, ni a las cosas negativas. Te invito a orar por nuestras autoridades espirituales y también te invito a orar por nuestras autoridades civiles. Padre, venimos ante tu presencia. Señor, gracias porque tú estás aquí. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestras autoridades, nuestros pastores a nivel mundial, nuestro pastor Víctor Vázquez como pastor fundador, bendícelo, Señor, a todos los pastores de nuestra iglesia y los pastores del mundo entero. Ayúdalos a que ellos puedan ejercer su labor con bendición, con tranquilidad, con alegría, y permite que el rebaño, Señor, esté tranquilo y en obediencia a sus líderes y en obediencia a sus pastores. Padre, te pedimos también por las autoridades civiles, por los alcaldes. Dale, Señor, bendición a nuestro presidente Vizcarra, a nuestro alcalde Nelson Mío, Señor amado, a todos los gobernadores, Señor, bendícelos, y a todos los presidentes que están en una situación tan difícil hoy en día. Te pedimos que los bendigas con toda bendición espiritual, Señor, y te pedimos también por todos los presidentes a nivel mundial, para que tu gracia y tu misericordia se derrame sobre ellos de una forma muy especial. Gracias, Padre, por bendecirnos con este mensaje, y permite que lo abracemos y lo dejemos ahí en nuestro corazón de una forma muy especial. Gracias, Señor, por esta noche que tú nos bendices, y esperamos, Señor, seguir compartiendo tu palabra que nos ayuda y nos edifica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que Dios te bendiga, amados hermanos. Una alegría poder compartir la palabra contigo en esta noche y esperamos seguirlo haciendo con la bendición del Señor. Y en el nombre de Jesús, yo soy el pastor Dixon Espinosa para orar y para entregarle la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.